¿Qué pasa en un mercado como el chileno que hay pocas empresas, que no se están listando nuevas empresas? ¿Dónde hay oportunidades? La tecnología, todo lo que vi allá, todavía no ha pasado concretamente acá. ¿En qué sentido? O sea, hoy día acá en Chile tenemos una app para pedidos, pero hay una billetera que es distinta y hay un marketplace que son distintos y hay apps de juegos que son distintos, la plataforma para el crédito. En China eso es una app. Los bancos, si no evolucionan ellos, a apps o a métodos de pagos, va a venir otro y lo va a hacer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, en donde nos gusta hablar de dinero, finanzas personales e inversiones y siempre tratar de sorprenderlos con algún invitado que nos deje grandes enseñanzas en todas estas materias. Y en esta oportunidad tenemos a un gran invitado de la empresa Moneda, el cual es Edgardo Gutiérrez, que se dedica a todo el mundo accionario chileno. Y más detalles nos va a contar él, por supuesto. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, gracias por la invitación. Hola, Ricardo. Muchas gracias por estar acá. Y antes de llegar a ese punto de que nos cuente un poco lo que estás haciendo hoy en día, cuál es tu pega, en particular en el día a día, siempre a todos los invitados les preguntamos por qué razón eligieron las finanzas y por qué razón estás sentado acá con nosotros, que en definitiva es toda tu carrera previa en el mundo de lo que estás haciendo hoy en día. Claro, para responder la pregunta de frente, yo no elegí las finanzas, fue una consecuencia de no saber qué hacer y probar muchas cosas. Que al final, al principio mucho azar y después cuando ya descubrí que esto es lo que quería hacer, mucha intención de llegar acá, pero tal vez partiendo en el colegio, yo tenía buenas notas, los alumnos con buenas notas estudiaban medicina y me preparé para estudiar medicina, me gustaba la ciencia y ese era siempre la enseñanza media y ese siempre fue el foco. Y ya llegado el momento de dar las pruebas, empecé a hablar con algunos doctores, cuéntame tu experiencia, cómo es tu vida, bla, bla, bla. Y ahí me decepcionó bastante la rutina que tenían. Y ahí me di cuenta que al final quería estudiar por la ciencia, por el estudio, por aprender, no por el trabajo en sí. Perfecto. Entonces fue bastante decepcionante. Di las pruebas, me fue bien, con puntaje en mano, ¿y ahora qué hago? Y terminé estudiando ingeniería. Pero de nuevo, sin saber, la ingeniería no era mi pasión, no era lo que quería hacer, pero una forma de probar distintas cosas y no elegir nada rápido. Porque ingeniería civil, industrial, y después dentro de cada una tenía 10, 20 distintas especialidades. Claro. Entonces al final me graduó de ingeniero industrial mecánico. Y mecánico porque tomé una clase de robótica, dije de repente aquí hay algo, por aquí va, la tecnología, interesante, esto puede crecer, aquí hay una oportunidad. Probé algunas cosas, tampoco iba por ahí. Entonces salgo a trabajar, ingeniería te enseña muchas cosas, pero en realidad no sabéis mucho de nada. Como que hay probado distintas cosas, te enseña a aprender rápido, problemas desafiantes, pero Yo creo que no era muy especialista en nada. En todas las carreras de pregador al final es un poco eso, que uno trata, y, Sí. que está bien, tratar de abarcar harto para saber más o menos cuál es el camino que uno después toma. Claro, pero yo veía de repente un doctor saliendo, pero está mucho más enfocado en lo que quiere hacer, después elige la especialidad. Un Claro. dentista no Un hace... dentista, No, claro, sí. un ingeniero comercial tiene 3 áreas, no sé, marketing, economía, finanzas y o sea, también un campo más acotado. Un bioquímico, un químico Claro. farmacéutico, no va a empezar a hacer... Pero en esto es como Claro. ya salí. Quiero ser tecnología de la información, constructor, eléctrico o industria. Bueno, al final no tenía nada claro y mi primer trabajo fue de consultor. Ya. Consultoría estratégica, asesorando empresas. Y tenía este atractivo de que cada algunos meses te metías en un proyecto, una industria diferente, aprendías de algo muy específico y después cambio, nos vamos a otra cosa. Y para ser honesto, saliendo de la carrera, también consultoría tiene harto atractivo de... Hay viajes, hay hoteles, hay buen acceso a los management bien senior de la empresa y uno saliendo de la universidad Claro. se agradece. O sea, llegar a darse ese salto y tener esas discusiones o estar por último en la sala aunque no estés participando, te agrega harto. Entonces tuve 2 años de consultor y ahí me gustaba, era bien intenso, gente súper capaz, aprendí un montón, pero ahí caché que la parte que más me gustaba era, que había poco, era los business case, que al final cuando vamos a hacer esta propuesta y cómo se vende, cómo se financia este proyecto que vamos a implementar, o evaluación de proyectos de negocio. Perfecto. Y había de eso, pero poco. Entonces, sin tenerlo tan claro, empiezo a mirar nuevamente, probando, sin saber qué hacer. Un amigo me dice, oye, que trabajaba en Moneda para el equipo de acciones. En el equipo se va alguien a estudiar y necesitamos a alguien, yo creo que tú podrías ser buen fit. Éramos amigos de universidad. ¿Por qué no venís, probáis, te meto el proceso, después cosa tuya si que hay o no, pero hay que todo el proceso de entrevista.
Entonces probé eso. Ya que estaba en eso, me puse a probar fondos de inmobiliario, desarrollo inmobiliario. Hay que conseguir financiamiento, desarrollar y luego administrar. Estuve en un proceso en un grupo grande de salud. O sea, realmente perdido. Y al final, bueno, la gente que conocí, lo que hacía, me pareció muy interesante en moneda y ahí entré. Esto fue fines del 2013, por ahí. Perfecto. Y claro, tomo el puesto dentro del equipo de acciones, un equipo muy profesional, muy sofisticado en lo que hacían, y ahí me doy cuenta que de finanzas yo no sabía nada. O sea, de finanzas, de inversiones, de nada. Entonces, bastante impostor. Me fue bien en la entrevista, justo había de consultora, había hecho un proyecto en SQM, en la planta de litio, todavía no era la revolución del litio que vemos hoy día, esto 2012 tal vez, o 11. Era el litio para batería celular, una industria que era nueva, pero crecía poco. Pero tenía el cuento, entendía la operativa, de ese negocio entendí bastante, hice otro proyecto en CSU, entonces esas experiencias pasadas me ayudaron experiencia en a mi otros proceso, negocios, al final. claro, a mi proceso de quedar en la pega, pero una vez en la pega no sabía qué tenía que hacer. Entonces caigo ahí totalmente perdido y al principio fue difícil porque era aprender un lenguaje nuevo, todo o sea, realmente no sabía qué estaba haciendo, entonces para nivelarme empiezo a hacer el CFA en simultáneo. Estudiar, trabajar y el primero o segundo año fue honestamente difícil, harta pega, pero ahí caché, una vez que me nivelé le empecé a encontrar el gustito a lo que hacían, no sé, estudiar, analizar, después llevarlo a la acción, comprar un negocio, ver cómo estos son como organismos que tienen cierta vida y responden a distintas drivers, cómo se mueven los precios, bla, bla, bla. Y ahí me encantó. Y ahí dije, esto quiero que sea mi carrera para siempre. Oye, tu caso es bien atípico, porque yo creo que en general todos tienen bastante Sí. más claro desde el inicio este mundo financiero. Pero algo que destaco, que yo creo que es un buen consejo para los más jóvenes, es que tú le preguntaste a personas reales, Sí. médicos en este caso, cómo era su vida y por lo tanto a partir de eso te desilusionaste un poquito y tomaste otro camino. Yo creo que eso no muchos lo hacen y es súper valioso en muchos ámbitos de la carrera profesional. También después quizás tomar algún cargo de responsabilidad, en fin. Claro. Y ahí, ¿cómo nace esa inquietud? ¿Te lo sugirieron? No sé, cuéntanos ahí cómo fue ese proceso de preguntar. No, siempre, o sea, siempre he tenido mucha curiosidad, como que tengo muchos intereses, entonces siempre bien de explorando por aquí, no sé, por ejemplo, soy muy apasionado de la tecnología, de la innovación, las inversiones, y cuando caigo en inversiones, te das cuenta que alguna gente pensará, esto hacen Excel todo el día y después miran la pantalla en Bloomberg los precios, y lo que hago yo por lo menos no puede ser más distinto de eso, o sea, al final esto mezcla temas de economía, de política, de geopolítica, claro, macroeconomía, las finanzas, las inversiones, entender distintos negocios, distintas industrias, el comportamiento humano. Los mercados tienen mucho de racional, de irracional, de psicología. Entonces son muchas cosas que estáis mezclando. Al final, de hecho, si te gusta leer el diario, estáis con el newsflow al día, podéis ser un buen inversionista. Hay que tener cierto rasgo y hacer algo de números, pero al final es un bombardeo de información constante. Si te gusta estar en eso, esto como es muy divertido. Sí. Ahora, yo a veces hablo con un amigo y digo, o sea, me preguntan, ¿qué haces todo el día? O un día normal. Llego, leo y estudio 10 horas, 12 horas y después me voy a la casa. Hay gente que no va para eso, ¿cachai? Claro, que necesita estar en terreno, haciendo cosas que pasen. Claro. Nosotros, en general, la filosofía, le tengo que contar un poco de otros lugares en los que he trabajado, pero en todos los lugares en que he trabajado ha sido una filosofía más de largo plazo, donde ojalá tratemos de remover toda la urgencia. O sea, yo no necesito ir corriendo a la oficina y comprar algo hoy día. Claro. Hay días que no tradeamos, hay semanas que no tradeamos, que no hacemos nada. En general, la idea es pensar, trabajar, ver pasar muchas ideas, decir mucho que no, y cuando encontramos algo bueno al precio correcto, ahí comprar con convicción y nos quedamos años. Perfecto. Hay acciones en nuestros portfolios que han estado más de 20 años y que no hemos tocado. Oye, ya nos estamos metiendo en las decisiones, pero Sí. antes de llegar ahí, tú estás ahí hoy día a cargo. Tal vez te puedo contar, antes de eso, yo me fui de moneda y Ya. tuve... O sea, desde que partiste en moneda, no siempre hay estado en moneda. No, estuve 4 años y ahora llevo 1 año y medio. Ya, Y estuve perfecto. 6 años fuera. Ya. Perfecto. Entonces, la primera parte, hasta que llegué a moneda, era un azar. Yo estaba Claro. probando, no sé,
probando distintas cosas, no entendía nada. Y después cuando dije, esto es, ahí dije, quiero con todo, y no sé, era analista de inversiones, quiero ser el mejor analista de inversiones del mundo. Tuve 4 años y bueno, me encantó. Tenía mucho foco en Latam y Chile. Entonces quiero hacer lo mismo, pero internacional. Ok, me voy a ir a trabajar afuera. Empiezo a postular a... Entonces, ¿cuáles son los grandes mercados? Estados Unidos, Londres, Hong Kong. Hong Kong está un poco lejos, así que vamos a Nueva York, Londres. Y empiezo a postular a trabajo. Al principio no me pescaba nadie. Después, insistiendo, me pasaba que me llamaban, tuve entrevistas, pero nunca realmente concreté nada. Y preguntando siempre, los gringos son bastante abiertos en estos procesos, es como, oye, ok, no, ¿qué? ¿Por qué? Dame tips, Claro. ¿por qué? Feedback, ¿qué puedo mejorar? En general, no, o sea, como súper bien, competitivo con otros candidatos, pero ¿por qué te elegiría a ti, un chileno de una universidad que no conozco, Claro. versus el gringo que está aquí en Nueva York, que es de Harvard o de Columbia, De Columbia, y que lo tengo acá al lado y tengo referencias de él, y he trabajado en estos 3 lugares que los conozco perfecto, yo trabajé ahí. Claro. Entonces, como, ya estoy ¿Para en qué correr la desventaja apuesta? gigante. Sí, ¿por qué apostar? Y ese es un tema importante porque acá siempre los chilenos, uno dice, no, si es puro pituto. Bueno, en todas partes del mundo funciona más o menos parecido. No es Hay pituto, algo, no, sí. pero al final es confianza, gente cercana que uno conoce, Sí. que en definitiva, esos son los que se reclutan muchas El veces. punto de entrada cambia significativamente la percepción del que está reclutando. Claro. Entonces, con eso en mente, dije, ya, ¿cómo hago para cerrar este gap? Claro. Ok, me voy a ir a estudiar a Estados Unidos y ya no voy a ser el chileno de la Católica, voy a ser el que está allá y tiene una red y está en una universidad que conocen. Entonces, con eso me voy a hacer un MBA de Columbia. Ya. No para hacer el MBA. De hecho, las clases core del MBA, hay unos exámenes que uno puede dar antes y te podía eximir. Entonces me saqué todas las clases cacho encima y fue como máster en inversiones. Ya. Y ahí hice clases de Private Equity, Venture Capital, está este programa de Value Investing de la escuela de Graham Dodd. Tomé todos esos cursos, Special Situations, Distressed Debt, Digital Investing, que está medio de moda ahora, activos digitales. Súper amplio y súper enfocado en inversiones. Y ahí, aparte de eso, uno tiene que hacer una práctica entre el primero y el segundo año. Y ahí, por otros azares de la vida, caigo en uno de estos fondos, un hedge fund top de la escuela de Tiger Management. Al final, Julian Robertson, este tipo inversionista legendario, cuando él se retira, le da capital semilla a sus mejores analistas para partir sus fondos. Y esos son los fondos que hoy día están liderando la industria a nivel global. Son fondos long short, mucha tecnología, de tamaño multi-billions. Entonces entro en una práctica ahí, al final se convierte en un trabajo. Eso fue todo el 2019 y al hacer ese paso me abrió un montón de puertas. Ahí nunca, la práctica nunca hubo la opción de quedarse de largo plazo, porque ellos era un fondo gigante, pero era un fondo con un portfolio manager y un equipo de analistas super senior y en realidad no necesitaban más gente. Fue un poquito caridad, emerging market que está probando, un poquito de la cuota de diversidad. Ven para acá, trabaja con nosotros, pero yo dije, bueno, aquí estoy y me consigo la pega y me termino quedando acá y bueno, eso no pasó. ¿En qué empresa? Archegos Capital, antiguamente Tiger Asia. Perfecto. No sé, un fondo de retornos 30% al año por 20 años, grande, con mucha convicción. No sé, en su momento cuando yo trabajaba teníamos el corto más largo del mundo en Tesla, un largo gigante en Netflix. Perfecto. Con palanca. Quizá ahí es súper importante hacer como un stop para que expliques qué es un hedge fund y un long short, que nosotros tres lo sabemos de memoria, claro, pero la mayoría ni... Sí, un hedge fund es un fondo de inversión, pero más que nada tiene que ver con el contrato de comisiones. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un fondo de inversión que es muy simple y cobro sobre el capital administrado. 0,5% sobre el capital que manejo. Y eso puede ser accionario o puede ser un fondo de renta fija, pero son estrategias más o menos simples o comunes. Un hedge fund es un contrato distinto, una estrategia más específica. En español sería un fondo de cobertura, pero en la práctica no cubren nada. Al contrario. Pero un hedge fund puede ser bien variado. Puede ser un fondo accionario que sea long short, que invierta a favor y en contra de distintas acciones. Puede ser market neutral, que al final es empatar los cortos con los largos y apostar a estas diferencias. Por ejemplo, a mí me gusta Adidas, pero no me gusta Nike, y está más o menos al mismo precio. Apuesto a favor de una, en contra de otra, y voy a punto a ganarme esa discrepancia, que no tiene que ver con si el mercado va para arriba o va para abajo, tiene que ver si estas dos empresas, una va para arriba o va para abajo. Eso puede ser en el mundo accionario.
Hay fondos de distress que invierten en acciones que están bajo presión o en la deuda de acciones que están bajo presión. Hay fondos macro, hay fondos de moneda, incluso ahora hay hedge funds que apuestan a rebalancing arbitrage, que es cuando una empresa va a entrar o salir de los índices, dicen aquí si esta entra, va a venir flujo, el flujo en una acción que es más o menos ilíquida porque era chica y entra un índice grande, va a empujar los precios y vamos a apostar a eso. ¿Y cuál es la probabilidad de que entre? Entonces hay una gama gigante de cosas que se pueden hacer. Hay fondos que invierten a lo largo de la estructura de capital, que básicamente tú tienes la plata, creís en los managers, y si él decide invertir en deuda o en un mezanín o en la acción misma o en un derivado que apuesta en la acción, discreción de ellos. Entonces, bajo distintas estrategias, la idea es ofrecer algo bien específico, y dado que es bien específico, único y agrega valor versus los portfolios más tradicionales, tú puedes cobrar distinto. Y las típicas estructuras, primero partió el clásico 2 y 20, que es 2% del capital sobre los activos que se manejan y 20% del valor creado. A todo esto, ¿ustedes saben de dónde viene el 2 y 20? No. Cuando en Estados Unidos descubren petróleo, los tipos dicen, hoy voy a ir a explorar, pero yo me quedo con el 20% de lo que yo encuentre. Ya, ok, porque tú corres todo el riesgo. Sí, pero aparte necesito financiamiento para la operativa. ¿Cuánto necesitas? No, a 2%. Ya, 2 y 20. ¿Y por qué 2 y 20? Porque antiguamente, cuando se crean esta viaje de la colonia británica para ir a la India a explorar, era lo mismo. Ya, llegaban estos piratas, voy a ir, pero yo me quedo con 20% del motín. Ya, dale. Y la corona le decía, te quedaste con el 20% del motín, pero necesito costos de financiación. Ok, 2 y 20. Entonces se lo van copiando. Después el private equity copia el 2 y 20 y después los hedge funds copian el 2 y 20. Eso es súper común. Hoy día la industria es más competitiva y es más 1,5 y 15 o 1,5 y 10 se han apretado los fees. Porque ese 2 y 20 es alto, pero lo que busca ese fondo es agregar valor y que realmente se paguen esas comisiones más altas. Se genera porque ese exceso de retorno. Sí. A diferencia de una estrategia más estilo inversión pasiva, que son replicar un índice y chao. Exactamente. Y ahí es todo lo contrario, es bajar los costos. Y también tener algo de incentivos, que es el 20 jamás lo vaya a pagar si no creáis valor. Entonces el 20 es invisible si perdís plata, y si ganáis, y harto, los inversionistas están más o menos felices en pagarlo. Exacto. En private todavía sí. En private sigue siendo el 2 y 20. 2 y 20 los fondos más nichos, incluso los fondos buenos, los hedge funds buenos, hay 3 y 30. Bueno, Renaissance Technologies cobra algo como 4 y 45. Oye, sigamos los hedge funds, que es un tema que igual se ha discutido mucho y se ha criticado, que como todos los fondos al final, hay pocos que le va bien y muchos que le va mal. ¿Qué visión tenés tú, habiendo trabajado dentro de un hedge fund? ¿Cómo funciona? No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, uno llega, tiene una propuesta, tiene que buscar diferenciarse con el resto. O sea, hay 6.000 hedge funds en el mundo. Y hedge funds parten todos los días y quiebran todos los días. Entonces uno, claro, tira los fees caros, pero esos fees los inversionistas no te los aguantan si no tenéis los retornos que buscan. Entonces también hay un riesgo en tú querer hacer una estrategia, diferenciarte, agregar valor, cobrar caro, pero si a los 2 años no estáis dando el delivery, no estáis entregando lo esperado, es súper fácil apretar el botón, sacar la plata y pasárselo a uno que sí le está yendo bien. Entonces, sí, yo creo que está cuestionado, hay mucha competencia. La estrategia long short hoy día es súper común. Entonces, eso más alguna pata, no sé, por ejemplo, lo que hacían ellos con manejando la estructura capital, amplificaban leverage en los ciclos buenos y eran muy buenos leyendo esto, podían amplificar los retornos. Entonces, no era un long tampoco, o sea, no era el long short más clásico. O ocupaban opciones, derivados para meterle un poquito de pimienta. Entonces, tenéis que poder diferenciarte. Incluso el modelo ha evolucionado bastante. Hoy día existen los fondos multi-strategy, que al final todas estas gamas de hedge funds que yo te digo, hoy día pueden vivir dentro de la misma casa y hay un allocator arriba de ellos. Entonces tenéis fondos de monedas, de macro, acciones, distress, arbitrage rebalancing, volatilidad, trend following. Todo esto en la misma casa y arriba hay alguien que dice, ok, la renta fija está bien este año y las acciones están por la alza de tasas, qué sé yo, van a ser malas. Aloquemos 80K y 20K, pero después eso se da vuelta y sacan capital de uno y le prestan lo otro, y el producto que te venden es arriba, el portfolio de portfolios. Y ese modelo hoy día no está cobrando ni 2 y 20 ni nada. Este modelo hoy día cobra todos los costos de research. Al final el inversionista es un proveedor de capital
para este negocio, si su portfolio manager es caro, si necesita comprar una base de datos alternativa, si necesita acceso, pagan, todo eso se le traspasa al cliente y al final, ¿qué te dan? Todo el valor creado, menos la tajada de ellos. Entonces tú eres como un proveedor de capital y ellos te dan... Como un socio. Claro, pero tú puedes llegar a pagar 6% de fees del capital, porque todos los costos, los almuerzos, los viajes, todo eso, porque eso es lo que te permite generar un alfa limpio de polvo y paja de 10%. Y al final el inversionista busca, no sé, algo no correlacionado al mercado, estable, de un 10% o un 15%, que es más o menos lo que estos fondos entregan a todo evento, bajo crisis, bull market. En bull market puede que te quede abajo, pero es una cuestión mucho más estable, predecible y estable. Y eso tiene un valor también. Perfecto. Oye, está entretenida la historia porque es como dar tips y contar sobre cosas de lo que pasa junto a tu carrera. Y te fuiste a Colombia y ahí cuando y me estuve en Arquegos, y ahí eso 2019, 2020, estos tipos me abrieron muchas puertas, salgo a buscar trabajo. Estando allá todavía. Estando allá. Y entro a Brooklyn Capital, que ahí conocí un portfolio en vida a esta gente, conocí un portfolio manager joven, que lleva 20 años, una carrera bien exitosa, y se estaba independizando de sus socios para hacer lo mismo que venía haciendo, pero de manera independiente. También hedge fund. También hedge fund. Long short, esto era como más temático. La apuesta era, él lo había hecho, él dijo, mi carrera se basa como en 3 grandes ideas que como que pude correr la ola, la vi antes, corrí la ola y me ha ido bien y pretendo hacer lo mismo. ¿Qué hizo? La revolución de Internet. Él sale a trabajar justo después de la crisis .com, 2002, todo en el suelo, dijo que hay algo interesante y se agarró esa ola. Toda la transición de computadores fijos a móvil, las aplicaciones, sobre todo las aplicaciones chinas, y todo software, cloud. Entonces se montó en esas 3 revoluciones, eligiendo los caballos. Al final, si esas industrias crecen mucho, da medio lo mismo lo que elijas. Pero si más o menos, si elegiste los caballos ganadores, ese compounding termina en resultados brutales. Entonces decía, eso lo hicimos y lo hicimos como aprendiendo del pasado. Al final era ver la película en mercados desarrollados y replicar en mercados emergentes que en general vienen más atrás. Entonces todo el boom de Internet parte en Estados Unidos, pero después Asia, habiendo visto la película, pasa en Asia y luego fluye a Latinoamérica. Y así cada cosa. Entonces la tesis aquí era, el e-commerce está muy potente, las fintech están muy potentes, el blockchain está muy potente, software y cloud todavía le queda. Entonces, ¿cuáles son empresas equivalentes en otros ¿cuáles son los ganadores o compañías en vías de ser ganadoras en estas industrias que crecen mucho? Y comprarla a un precio que sea razonable. No barato, no es value, porque esta empresa en la práctica nunca es tan barata. Pero dado que fluctúan bastante, hay precios razonables y hay precios burbuja que no vaya a comprar nunca. Y entonces era eso, replicar lo que pasa. Un ejemplo súper clásico, Amazon, 25 años tratando de ganarle a los retailers tradicionales, construyendo la logística. Al final tienen este marketplace que hoy día tú en Estados Unidos haces todo en Amazon. O sea, los gringos tienen 2 pantallas y una pantalla es Amazon abierta, porque piden el supermercado, la farmacia, un producto que se te ocurra, tu suscripción de televisión está ahí, si se te tapa una cañería, el gaffiter lo llamáis por Amazon, tu contenido, te ofrecen un cloud, la membresía, tu universo gira en torno a eso. Y Mercado Libre quiere hacer eso, pero está muy lejos de ser eso todavía. O en el sudeste asiático, Sea Limited lo está logrando. Pero hace 5 años no lo tenía. Entonces era como, sí, está empujando esto, o Alibaba, vamos a replicar, porque esta historia ya la vimos y aquí no ha pasado. Entonces eso, lo mismo en pago, lo mismo en telco, en las torreras, que todas las compañías celulares vendieron sus torres y después están estos grandes consolidadores de torres. Entonces era ese más o menos juego en emerging markets. Entonces sigo este portfolio manager que estaba partiendo y la invitación era para hacer un fondo muy ya instalado, con todos los recursos, los activos levantados, el track record, a una startup que fui el primer analista y la invitación era construyamos los sistemas, salgamos a levantar plata, creemos relación con las contrapartes, reclutemos a la gente, armemos la cultura, armemos los PowerPoint para salir a mostrar al inversionista. Wow. Entonces aprender todo ese proceso de un gallo que era muy startup, pero no de tanto riesgo, porque era alguien que ya lo había hecho 2 veces y le había ido bien. Y muy conocido en la industria, los gringos hablan mucho del pedigrí del manager.
Entonces le había pasado por 2 fondos de clase mundial. Tenía él capital para parar el fondo mientras levantáramos. Entonces me uní a eso. Con el perfecto timing que cae la pandemia. Partimos levantando plata en la pandemia. Entonces armamos todo nuestro material y en abril, mayo, junio del 2020, la pandemia en Nueva York parte en enero, febrero. Sí. Y ahí estábamos, ok, y parten estos meses. Bueno, no hay reuniones presenciales. ¿Y cómo le voy a prestar cientos de millones de dólares? Porque los gringos son así, te escriben un cheque, 100 millones, ya me gusta, ahí está. Si nunca le he dado la mano, ¿cachai? Nunca no nos hemos visto a la cara y tuve que hacer una transferencia imposible. Esperemos que esto pase, nos juntamos. Aparte yo vivo en California, ustedes viven en Nueva York. Ya, después vemos. Entonces estuvimos navegando bastante en eso, mientras contratamos gente, hicimos toda la pega. Nos tomó tiempo, pero al final paramos el fondo y empezó a andar. Fue malo el timing para fundraising, pero fue muy bueno para invertirlo, porque al final de 2020 estaba todo en el suelo. Todo en el suelo y todas estas tesis que pensábamos, la revolución del e-commerce, como que el mundo se iba a acabar y nadie salía a sus casas. Entonces, los que tenían la ventaja logística era delivery, los consumos, la atracción de eso, las aplicaciones, todo para arriba, el estreno, los primeros, tuvimos como 5 meses de 2020 de track record. Esa cuestión fue una locura. 50% de rentabilidad es nada. 70 en 5 meses. Entonces, como, ya, bien. Te la compro. El 21, después el mundo se seguía acabando y las tasas se van para abajo y todos nuestros sectores que eran de alto growth sigue para arriba, sigue la fiesta. Entonces, bueno, eso estuvo hasta mediados de 2023. Y como recapitulando un poco, cuando dije quiero ser inversionista y me voy, yo me fui con mi señora que también estaba trabajando allá, que también estuvo en Colombia, estaba haciendo una carrera en lo que a ella le gustaba y nos fuimos para nunca, en nuestra mente no íbamos a volver nunca. Y ya habían pasado 6 años y a Chile vinimos 3 veces en todo ese tiempo. Entonces realmente estábamos para allá para quedar. Súper afuera. Claro. Sí. Y con la suerte de que nos fuimos 2018, yo creo que le fallé al pic de la bolsa del 2018 por 2 semanas. Y me fui y después vino el estallido, vino el COVID y Chile no recuperó la bolsa su nivel hasta mitad del 2023. Claro. Entonces me salté los años malos, agarré un ciclo del 2003 al 2018 hasta el pic, muy bueno. Me voy a Estados Unidos, todo pasando muy bueno. Y a mediados de 2023 me llama Pablo Echeverría, que estaba buscando a alguien para co-portfolio management de la estrategia Chile. Y ahí la invitación fue, ya no es moneda, es patria, es parte de algo bastante más grande. Hay mucha fuerza por empujar nuevos productos, nuevas estrategias, nuevas geografías. Tenemos un equipo brasilero, había gente de Uruguay, de Argentina, ahora tenemos peruanos, chilenos, es mucho más internacional. Hay más clientes, hay más oportunidades, tenemos una idea de levantar un fondo nuevo, tú puedes llegar a liderar esa parte y la bolsa está regalada. Y te invito a aprender conmigo, que ya lo he hecho bastante, pero necesito mano derecha. Y ahí yo miraba los valuations. Cuando yo estaba en 2018 acá salíamos a vender los fondos. Chile estaba caro, los fondos nuestros eran muy buenos y estaban más caros y nadie nos cuestionaba los valuations, nadie es como, perfecto. Y ahora al contrario estaba todo regalado y eran invendibles y nadie quería comprar. Y yo veía esto, como no me pegaron por 5 años en la bolsa chilena, no tenía este síndrome de que esto nunca va a subir. Yo lo miraba y decía, esto es un regalo. No tenía ese trauma. Claro, o sea, había que ser muy malo para hacerlo mal. Claro. Entonces con esas, no sé, Patria, la invitación de Pablo y veía como el valuation y Estados Unidos que estaba bien burbujeante. Claro. Fue como un swap de carrera de que me cambié de mercado y invertí a mí mismo. De cierta manera hay tradeado tu carrera profesional. Claro. Lo he hecho, pero las primeras veces fue todo suerte. Claro, yo no sabía lo que estaba haciendo. Claro. Entonces el primer rally de la bolsa chilena yo no lo vi, pasó, después lo entendí, dije, pasó esto, después no estaba por suerte para la caída y después ya habiendo visto ciclos, ahora habiéndolo visto y habiendo estudiado los procesos, claro, con la historia mucho más clara, ahora es como, está claro, esta ya la vimos. Aprovecha esta oportunidad. Ya la conozco. Esta ya la vi, es todo irracional, esto no va a seguir mal por siempre y valuations de 5 veces precio-utilidad en la bolsa no se sostienen, porque al final los precios estaban muy baratos, el sentimiento estaba muy malo, pero en Botelladora Andina se ganaba la misma plata que se ganaba antes y negocios muy tradicionales en otras partes del mundo valen X y aquí valían 30% de eso o 50% de eso. En algún momento alguien llega y lo arbitra. Sobre todo el dueño, el que mejor conoce su negocio, se va a recomprar todo.
O si no, va a pasar... O si no, esperáis 5 años y recuperáis... Claro, o va a pasar lo que terminó pasando en otros mercados, que cuando están muy por debajo, vienen los chinos o Medio Oriente y a billetazos se compran todas las compañías y se compran el mercado completo. Claro, sacan del mercado. Si no lo arbitraba alguien, era una cuestión de tiempo. Iba a llegar alguien y lo iba a arbitrar. Era una cuestión de tiempo. Entonces ahí me vine, volví a Chile de fines del... Entonces me fui para nunca volver y volví. Y aquí estamos de vuelta desde fines de 2023. Así que un poco más de 1 año y medio. Oye, ¿y bajaste porque estilos hedge funds en Chile no, poco. No existen? O sea, no hay fondos, lo más parecido hay como los long bias, que algo hacen de short, pero no ¿Qué es... trajiste de conocimiento quizás a acompañar o a replicar a los fondos locales? Quizás. Partimos primero un fondo PIPE, que es una estrategia más nicho, más que un fondo híbrido que puede ser público y privado. Entonces al final nos movemos a lo largo del ciclo de vida de las empresas. De hecho, levantamos algo más de $80 millones al dólar de hoy día, así un proceso rápido. Y este fondo es un portfolio mucho más concentrado, van a ser 3 o 4 inversiones, mucha convicción, que tiene acceso a coinversiones. Ahí nuestros inversionistas muchos pagan porque les traigas ideas. Tienen bastante capital y anda a La Vega, estudien y me presentan deals. Entonces este fondo con 80 millones, si los inversionistas ponen el doble por el lado, puede tener cierta escala para hacer 3 inversiones, está bien. O sea, 3 o 4 de $50 millones cada una son inversiones de tamaño relevante, porque nunca buscamos controlar una empresa, es con un porcentaje minoritario. Perfecto. Son 50 millones en una empresa que va a ser bastante más grande. Claro. Eso en Estados Unidos podría ser un hedge fund, o sea, eso es una forma de hedge fund, y nosotros cobramos como hedge fund. Perfecto. Entonces, está eso. Y lo otro, si bien en los otros fondos no tenemos esa estructura, el mindset de el lado short, o sea, todo lo que ha puesto en contra, yo creo que es algo que aprendí afuera, que aquí tal vez mucho es comprar para que suba, pero al final hay muchos factores que generan disrupción en las compañías, cambian los modelos de negocio, y eso tal vez hoy día no tenemos el vehículo para expresarlo, pero sí podemos ver las señales de lo que va a generar el cambio y evitar algunos negocios que van a cambiar. Y eso al final lo ejecutas concentrándote en pocas empresas, apostando por las que crees que van a andar mejor respecto a la... Claro, las que tienen sus barreras de entrada más fuertes, que son capaces de defenderse ante esta amenaza. No estando, por así decirlo. Es un short, el short es no estar, claro. La forma de expresarlo es no estar invertido. Y lo último te diría, la tecnología, todo lo que vi allá, todavía no ha pasado concretamente acá. ¿En qué sentido? No, la revolución de fintech no ha pasado. Las super apps están en camino de ser... O sea, hoy día acá en Chile tenemos una app para pedidos. Hoy día Uber integró con viajes, pero hay una billetera que es distinta y hay un marketplace que son distintos y hay apps de juegos que son distintos. La plataforma para el crédito. En China eso es una app. Oh. El menú del restaurante es la misma cosa. Alipay o WeChat. Son 2 en realidad. En Corea, Kakao Pay, Kakao es todo, es el universo de todo tu ecosistema, todas las apps viven en un negocio, en una app. Y de a poco va, es lo que Mercado Libre. Nubank, por un lado, partió por la pata financiera y está bajando servicios. Mercado Libre parte con el e-commerce y ahora está entregando cierto lending y después va a agregar contenido y estas cosas. Amazon el portal, no es una app muy usada, pero tiene todo para hacerlo. Y así se están creando ese tipo de cosas. Procesos de pago. Hoy día todavía estamos pegados a las tarjetas de crédito cuando el mundo es sin contacto. Entonces va a haber eso. O sea, los bancos, si no evolucionan ellos, a apps o a métodos de pagos, va a venir otro y lo va a hacer. Afuera pasó. El e-commerce, el advertising digital, como que todas esas peleas ya las vimos afuera y hoy día no han bajado todavía. Chile tal vez en finanzas está más avanzado, pero el resto de los países todavía está muy atrás. Entonces, va identificando cosas. Ahí hay arbitraje real, cosas claro. Y también hay compañías, tal vez no tanto en Chile, pero hay formas de expresarlo en Latinoamérica. O sea, hay compañías de pagos interesantes en Brasil, que son compañías growth, digamos, que crecen más que el mercado, que se están desarrollando en mercados que tienen bastante para crecer y que transan más bajo que el promedio de las bolsas. Está eso, Globant es una compañía de tecnología, servicios TI bastante interesante, que al final parte en Argentina, pero todo el 70% de sus clientes son de mercado desarrollado y lo atienden con costo y personal en mercado emergente. Entonces tienen arbitraje de costo. Es un modelo de una compañía rusa que se llama EPAM,
y ellos lo están replicando. Hay otras cosas que están pasando o van a pasar que más o menos si uno mira afuera, sabe para dónde va. Oye, y tú estás ahí detrás de un fondo que ha sido siempre muy comentado, icónico en Chile, como es el Fondo Pionero. Y, Sí. que de cierta manera el éxito pasa por ganarle constantemente al mercado, que en el último tiempo lo que se ha popularizado son estos fondos de índice y replicar el mercado, pero en Chile pasa, y específicamente con este caso, de que constantemente ha estado por sobre el mercado. Así es. ¿Cuál es la razón de ese éxito y la consistencia? Sí. Son varias, te diría. Primero, Pionero lleva su nombre por ser el primer fondo de inversión accionario en Chile. Entonces, primero eso te habla de... Primero, de partir de la innovación, de tirarse de... de ir un paso adelante. Claro. El padre de los partir fondos con esto. chilenos. Quiero decir First Mover Advantage, no me sale la ventaja de ser el primero. Estamos muchas oportunidades mirando solo. Y otra ventaja, te diría, es que ese fondo siempre se ha enfocado en las small caps, que es un nicho menos mirado. Si tú ves que hay el mercado chileno hoy día son como 160 billones de dólares, 160 mil millones de dólares. 130 son las compañías grandes, las del IPSA y un par más que no alcanzan a caer en el IPSA. Son 30 empresas. Pero después hay 60, 70, 80 empresas que está cola larga, que son los otros 30 mil millones, y que no son porque uno habla de la TAM, todo el mundo tiene una opinión, la conoce, ha probado el servicio. No sé, el Banco de Chile, Cencosud, son nombres, son logos, son todo el mundo algo sabe, algo ha escuchado, todo el mercado la está mirando, toda la información más o menos está bien reflejada en ese precio. Si uno se mete más o menos en todos los fondos, tienen esa acción. Algo tienen, el internacional cuando viene, lo primero que compra son esas las primeras 5 y después baja a las 10 y termina teniendo el IPSA a las 28. Pero en estas otras 70, 80 te encontráis nombres mucho menos sexy, negocios industriales o compañías más chicas y que muy poca gente mira. Y las acciones tienen poca liquidez, los controladores tienen sobre todo los negocios buenos, tienen mucha concentración de propiedad, entonces tienen poco float. Por eso algunos inversionistas no invierten ahí, es difícil comprar. Y las asimetrías de información ahí son gigantes. Muchas de estas empresas no tienen departamento de Investor Relations. Claro. Entonces anda a buscar la información, si ellos no la entregan, ¿qué hace? Tienes que hablar con el proveedor, con el competidor privado, con el player de otro país que hace el mismo negocio para entenderlo y con la poca data que te pueda dar esa empresa. Es mucho más intensivo en mano de obra, y ahí, en por esfuerzo. ejemplo, van y se le acercan a un dueño de un 95% de la propiedad y le compran un paquete específico pagando un cierto precio. ¿Es algo que se hace? Sí, como un negocio cerrado, privado en definitiva. Ha pasado porque eso. no se transa por bolsa. Ya. Sí, de hecho hemos... las principales posiciones de nuestro fondo ha pasado que son buenos negocios y gente ya lo identificó y en muchos, o sea, te diría el del top 5 están en muy pocas manos la propiedad. Claro. Somos nosotros con un porcentaje relevante en el que nos da para poner directores, claro. El controlador y después hay un grupo de un inversionista relevante o una familia relevante que no controla pero sabe que este negocio vale y tiene un 20% de la propiedad. Yeah. Entonces se tiende a concentrar en 4 o 5 players. Y también es una ventaja que al final los buenos activos, si alguien los cacha pero quiere entrar, también es difícil entrar si ya te quedaste fuera. Claro. Tenía una ventaja realmente competitiva de no poder... Claro. Con otro actor que identifique eso no va a poder comprar eso. Y es medio estructural, porque al principio estábamos solos y el fondo tenía tamaño también para comprar porcentaje relevante y blindarse, pues sentar un director. O sea, el fondo Pionero tiene 21 posiciones hoy día y tenemos directores nombrados por nosotros en conjunto con otros inversionistas en 17 de esas. Wow. Entonces eso te da mucha alineación con la estrategia. Volviendo a esto de la ventaja, tenemos buenas relaciones a todo nivel en la empresa. O sea, desde a nivel de directorio, como somos de largo plazo, muchos años viendo las mismas caras con la gerencia, CFO, subgerente. O sea, prácticamente es como un pseudo private equity sin ser. Claro. Bueno, así lo describimos, semi-private equity. Claro. Y por eso tiene que ser con foco, mindset de largo plazo. Porque incluso en muchos casos, si quisiéramos, no podéis salir mañana. Claro. La entrada tiene que ser trabajada y la salida también. Claro. Y coordinada con los dueños inversamente. Sí, exacto. Y aparte, como son acciones más ilíquidas, si yo salgo, de repente encuentro salida, pero voy a destruir el precio. Exacto. Entonces la idea es encontrar buenas compañías y tener este mindset. O sea, yo en general, si la empresa es buena, porque hay gente como, esta es mi tesis, esto va a subir y cuando suba la vendo.
yo en general no quiero vender un negocio. O sea, o mucho voy a ir y voy a agarrar dividendos y agarro los dividendos y los llevo a otra cosa. O sea, como lo pensamos nosotros, ojalá yo no tenga que salir, no tenga que vender. Si la empresa puede seguir creciendo y componiendo el retorno e invirtiéndose en nuevo capital, ¿para qué me va a dar dividendos? O sea, además, claro, si lo puede multiplicar, invertirlo a ROEs del 15%, del 20%, tenemos compañías en el portfolio que lo han venido haciendo año tras año tras año, encontrando crecimiento y reinvirtiendo al 20%. No me di dividendo porque yo lo voy a hacer peor que tú haciendo eso. Claro. Después el inversionista podrá decidir si necesita liquidez, yo no le doy tanto dividendo, que venda un poquito de las acciones, pero sea una decisión de él. Perfecto. Y en este caso de estos fondos, al ser más de un tipo private equity, más privado, ¿cómo se fija el precio? Igual son empresas que cotizan en bolsa, por lo tanto hay un precio, pero ¿hay algún caso que sea más extraño en ese sentido? Claro. En general son más ilíquidas, pero son empresas listadas. Ya. Entonces, el precio se fija igual por oferta y demanda, igual que cualquier, pero se toma más tiempo. Claro. Entonces, y por ende también son más estables, no suben tanto y no caen tanto también. Sí, tiene un efecto también de menor volatilidad, que es un poco artificial. Claro. Porque al final, si no transan toda la semana, no marcó precio. Uh-huh. Lleva a un extremo, claro, el private equity, uno diría, es un negocio mucho menos volátil y más estable, y el inversionista se siente tranquilo porque no tenía... No, por eso no es porque no cotiza. Siempre. No cotiza, exactamente. Claro. Porque los tipos no revalorizan en todo momento el negocio. Uh-huh. Pero cuando lo revalorizan, los swings son grandes. Entonces, hay como un dicho en private equity, nadie te escucha gritar. Es porque cuando la cosa se pone mala, los mercados públicos se derriten y el private equity aguanta. Y hay gente que tiene este sesgo de prefiero private equity porque duermo más tranquilo. Pero es porque no le han marcado el precio todavía. Claro. Esto es algo más intermedio. O sea, no es una vez al año, pero no es todos los días en muchos casos. Pero si el negocio está andando bien y hay crecimiento y los cash flows de la empresa, los resultados crecen, a la larga la acción tiende a seguirlo. Claro. Entonces se producen estas discrepancias, son temporales, y estamos nosotros para arbitrarla. Si aquí hay una oportunidad, el negocio va como cañón, la acción no lo ha seguido, pero igual comprar más. Artificialmente tenéis un activo menos volátil. Sí, el fondo es menos volátil por dos razones. Una, por esto de la liquidez, que no marca precio. Por ejemplo, la TAM, que es una acción de un beta enorme que tiene swings para arriba, para abajo, y no sé, sale Liberation Day, anuncian tarifa y el sector se complica todo, el sentimiento cambia y nadie va a viajar nunca más, y la TAM, que opera en Latinoamérica, que está un poco más lejos de todo lo que está pasando en el globo, cae igual que todas las aerolíneas. Claro, esto tiene, las compañías por su naturaleza son más chicas, tienen menos beta, es un factor de iliquidez o menos volatilidad, y la iliquidez propia de que hay menos acciones disponibles, hay menos flow. Entonces, cuando compones esas dos cosas, el fondo se mueve bastante menos que un fondo IPSA o un fondo que aspira a ganarle o que compite en ese universo más largo. Oye, ¿y cómo el Pionero, por ejemplo, tiene rescates o cómo funcionan estructuralmente hablando? Tiene rescates. O sea, primero la cuota del fondo transa como si fuera una acción, claro, como Entel, está en pantalla y tiene precios, puntas, compradores y vendedores, y tú podés entrar y salir todos los días. Eso ha funcionado bien por 30 años, no ningún problema, y también tiene rescates mensuales. ¿Y ahí cómo es el...? Porque claro, por bolsa lo fijan los que compran y venden, pero cuando hacías rescate y, por ejemplo, tenéis todas estas empresas que pseudamente no tenían una valorización correcta. No, sí, la valorización está más o menos correcta. O sea, no que transe todos los días, pero está más o menos alineada. Ya. Pero ¿cómo funciona la mecánica? Ese no es un problema para el inversionista, es un problema para el portfolio manager. Porque sí, tú eres inversionista y quieres salir con el 10% de tu capital. Recibimos rescate hasta fin de mes, por ejemplo, hoy día fin de mes, y yo me comprometo a pagarte el valor de los activos del fondo al mes siguiente. Tú vas a tener la plata y tú no vas a decir si en AX es poco líquida o X es poco líquida, tengo un problema. No, ese es el problema nuestro. Yeah. Yo voy viendo por dónde voy haciendo la caja, puedo bajar todo el nivel del fondo, okay, o puedo tomar un poco de deuda para esperar vender en mejores condiciones el fondo, pero es una gestión de los managers. ¿No? Para el inversionista no siente la liquidez, solo ve lo bueno de la liquidez, pero no lo malo. No lo hay. De hecho, tal vez volviendo al principio, cuando yo empecé mi primer paso por moneda y no sabiendo nada de inversiones, y empecé a tener mi sueldo y tenía capacidad de ahorro,
¿Qué hago con mi plata? No sé nada, no entiendo nada, pero ellos saben. Así que compraba cuotas de Pionero. Compraba cuotas de Pionero, vino esto súper bien. Y tenía cuotas de Pionero cuando vino el estallido. Y los mercados, bueno, el COVID incluso. No, las vendí para pagar mi vida en Nueva York y compré nuevamente después del estallido porque estaba barato. Y cuando vino el COVID, los mercados se derritieron y esto, por ser más ilíquido, cayó muchísimo menos. Entonces hubo un arbitraje ahí de poder salir y después comprar cosas en el suelo, cosas en el suelo, y ahí fue un buen timing. Pero al final Claro, ahí se mueve menos. Puede ser un arbitraje natural también. Claro, y por ejemplo un año como este, que en los primeros 3 meses del año el IPSA iba más de 15% arriba, Pionero tiende a quedarse un poco atrás. Y de a poco va haciendo el catch-up, pero volviendo a tu punto, cuando empezamos a hablar de Pionero, a la larga tiene un overperformance que es significativo contra el IPSA. Tú no tienes, que en Chile ha pasado muy poco en los últimos, especialmente en los últimos 5 años, pasado contrario, exactamente, pero no tienes la euforia en el fondo. Porque como son acciones tan ilíquidas y quizás poca gente transa, no tenéis una euforia de mercado que va a pagar PU disparatados por acciones porque esas acciones nadie las tiene al final. Claro. Oye, ¿y qué pasa en un mercado como el chileno, que hay pocas empresas, que no se están listando nuevas empresas? ¿Dónde hay oportunidades? Y además ya también pasando esta etapa que fue muy atractiva de comprar a precios votados. Sí. ¿Cómo es la visión hoy día de ustedes? ¿Hay todavía precios votados? ¿Todavía hay oportunidades? Y por otro lado, ¿cómo también siguen conviviendo en un mercado que se quedó, digamos, súper estático, súper poco interesante de respecto a nuevas empresas? Sí. Respecto a las oportunidades, yo creo, bueno, creemos que sigue habiendo este rally como electoral de este año. O sea, primero hace 3 años estábamos a 5 veces precio de utilidad. Partimos el año rally electoral a 9 veces precio de utilidad, cuando el promedio de los últimos 15 años es como 17. Entonces sube rally, le queda a la bolsa todo lo que ha subido, más encima se había apreciado el peso, ahora ha devuelto bastante, pero estábamos 30% en dólares en los primeros 4 meses del año. Es como ya, esto ya corrió, mucha gente decía. Pero 11 veces de utilidad, para lo que están entregando las empresas chilenas, nosotros creemos que todavía hay una súper oportunidad. No creo que se vayan a 17 rápidamente, pero haciendo lo mismo, creciendo. Las empresas chilenas han venido creciendo a doble dígito ya de 2022, 23, 24, y este podría acelerarse, crecer al 15%, nuestros números. Sin eventos no recurrentes de extraordinarios, o sea, utilidades recurrentes, puras del negocio. Sin driver externo. Claro. Y está mucho más fit en cuanto a deuda que lo que estuvieron para la pandemia. Entonces, han bajado la deuda, han crecido los EBITDAs, los flujos de caja son como el agregado de la muestra es más grande que nunca y siguen transando a 11 veces precio de utilidad y crecen al 15%, se acelera un poco el crecimiento y en este proceso de los años malos las empresas chilenas repartían mucho dividendo y hoy día esos dividendos están bajando y lo están reinvirtiendo en el negocio, están volviendo a creer en el negocio, que es lo que te da más pie para poder seguir creciendo. Entonces, 11 veces no me parece caro. Creo que haciendo lo mismo, podría ser 13, 14 y tendría 20-25% extra para ganarte, más el crecimiento de las utilidades, más un 5% que te reparten el año en dividendos. O sea, hay buen espacio de upside sin que cambie nada muy radical. Claro, exacto. En la operativa de la empresa. ¿Qué necesitamos? Tal vez un gobierno pro mercado, mejor sentimiento y lo que no hemos visto todavía, flujos. Estamos jugando los mismos en el sistema. La liquidez o los volúmenes transados ha aumentado versus el año pasado y el antepasado, más o menos 60% este año. Eso podría seguir mejorando, pero los fondos mutuos hemos visto que mes a mes 50 millones de dólares consistentes, pero no ese flujo desatado creciente de cuando hay una burbuja que empezó la fiesta y hasta tus amigos que no trabajan en finanzas te dicen, oye, me compré el fondo mutuo del banco o compro acciones chilenas directas. Eso ya es como cuando mi vieja me pregunte de la bolsa, es que la cuestión ya es burbuja. Nada de eso ha pasado. Los internacionales, el año pasado nos llamaban, oye, Chile se ve bien, ahora vienen a Chile, tenemos reuniones, vienen allocators de los relevantes, pero no han apretado el gatillo con fuerza. Ellos necesitan ver que hubo este cambio político o los triggers se materialicen porque
no están para No están hacer pa' una especular. apuesta, No, claro, pa' no apostar tienen por el Chile. mismo feeling local. Claro. Pero, Oye, aparte de Chile, para un extranjero... no, para la Locator Global Tailandia se me complicó, lo vendí y me voy a ir a Chile Claro, porque Chile se ve bien. Esa es la jugada, pero Claro, hasta pero que... no hasta hacer que- una apuesta fugaz por Chile No. si no tienen una convicción segura. No, por eso, tiene que materializarse y ahí esos flujos van a venir Ujú. y la AFP consistentemente compran, pero tampoco el porcentaje de cartera nacional es mucho más bajo que lo que Claro, llegó a ser, ha claro. venido recomponiéndose, pero todavía podría haber más espacio. Entonces, la liquidez mejorando. Y otra señal entonces, le queda espacio Ujú. por flujo, por precio, y las compañías están haciendo el delivery. Entonces creemos que la oportunidad existe. Y después mencionaste respecto a nueva Claro, Nueva apertura. apertura. Claro. No han habido porque al final con las métricas pagadas, el sentimiento de mercado, mejor quedarse privado. Pero Claro. sí lo que hemos visto, buenas señales, que esto es súper reciente, pero lo de SMU, el bloque que se listó en SMU, el mercado se lo tragó completo. Ujú. Aumentos de capital sobresuscritos, Ujú. las cascadas acaban de anunciar aumento de capital, buybacks, que en Chile es raro. Sí, pues, ha estado pasando en el último Latam tiempo. terminó el segundo esta semana, Cencosud, en el AMA anunció uno. Entonces, como que eso es una señal de que las mismas empresas, los buybacks, la recompra de acciones, la misma empresa, a pesar de que muchas acciones han corrido, todavía ven harto espacio en su empresa y la están recomprando. La acción de Latam hace 1 año y medio estaba a 6 pesos y hoy día sobre 20. Ujú. O sea, se ha hecho 3 por y los controladores están como recomprando acciones. Cencosud hizo más de 100% en 18 meses y hay recompra. Entonces, las empresas están apostando porque los precios están baratos. Es una buena señal. Y ahí podría pasar de que en el futuro ya todo esto mejora y esa es mi pregunta en definitiva. Ujú. ¿Qué pasa después de que ya quizá el mercado alcanzó niveles mucho más razonables? Porque igual las estrategias de ustedes, acciones Ujú. chilenas, necesariamente tienen que invertir en Chile. No es que Sí. después se puedan cambiar a otro mercado. Entonces, Claro. estoy haciendo futurología, pero pensando en esa problemática, si es que ya hoy día el financiamiento de las empresas no es vía bolsa, sino que por el lado más privado, y que es un cambio que también ha pasado en el mundo. Entonces, ¿cómo lo ven en ese sentido, pensando en Sí, ese futuro? Si nos ponen un caso que las métricas se van al valor que debieran estar justo, digamos que ese número es, por decir cualquier cosa, no necesariamente es 15 veces precio-utilidad, el valor justo de lo que se ganan, y ese múltiplo no cambia, el retorno hacia adelante va a ser el crecimiento que te puedan entregar Claro. más el dividendo que te entregan. Claro. Entonces, digamos que el 15 quedó pegado y las empresas son capaces de reinvertir y crecer al 10% y te entregan un dividendo de 5, puedes tener un retorno de 15 al año. No. Entonces ya no está el componente precio, pero entonces ahí cuál es el juego. Reportfoliar e invertir en las empresas que son capaces de entregarte ese crecimiento, porque la muestra, si digamos 10%, hay unas que crecen 20 y Claro. unas que no crecen y unas que decrecen. Ahí te pones Entonces, más tenés- exigente, la típica Sí. selectividad que se hace más necesaria en esos periodos. Exacto. Claro, hoy día la oportunidad, tal vez tú compráis el índice, compráis todas las empresas chilenas y hay oportunidad que te vaya bien. Y en un mercado mejor priceado y donde estén los precios bien puestos, vas a tener que elegir cuáles son las empresas con mayor market share, mayores barreras de entrada, con mejores retornos de capital, o la estructura de deuda más acorde al negocio. Claro, selectividad, stock picking, Perfecto. es lo que el juego, que ese es más o menos el juego que jugábamos hasta el Previo al- 2018, Claro. que al final Chile estaba muy caro y teníais que elegir empresas con- dentro de que está todo caro, porque las buenas están caras, cuáles son las mejores. Claro. Que nunca dejamos de hacerlo, pero tiene mucho más valor. Hoy día te puedes, incluso tomando malas decisiones, como ha venido todo raleando. O sea, un buen ejemplo, sin dar nombres, el sector constructor inmobiliario que estuvo súper castigado y varias empresas se pensaba que podrían defaultear. Estaban a 0,3 veces precio book value. Porque estaba esta situación bajo bastante estrés. No quiebran o no defaultean y se van a 0,6, 0,7 veces, esto que todavía es muy descontado, pero hicieron 100% el retorno. Claro. Eso es algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, por ejemplo. Ya. Buenos activos, mucha calidad. Al final, nuestro capital no es nuestro, es de tercero y hay que protegerlo. Entonces,
La estrategia de Pionero es más que nada una estrategia de retorno absoluto, de tener retorno de doble dígito, mejores compañías, mucha calidad y también proteger el capital en los periodos complicados. Sí. Claro, no busca oportunidades en distress, por así decirlo. No. Que sería el caso. Claro, que sería eso, arbitrar y hacer eso, y ahí hay oportunidad de hacer 2, 3 por, pero no lo vamos a hacer porque eso te sale mal y perdís capital, perdís reputación, perdís retorno. No estamos dispuestos a jugar muy eso. alto. Tal vez, y de hecho, estamos dispuestos a dejar pasar esas oportunidades sabiendo que esto pasa. Claro. Habiendo visto esto, sí, esto pasa siempre, estos ciclos, Claro. 2, 3 por. Hay que tener un poquito el mindset de que no hay que tener FOMO. O sea, porque muchos siguen la ola y el rally, te subía cosas. Yo creo que como operamos nosotros, uno es con bastante paciencia, sin urgencia, y también hay que estar dispuesto de repente cuando la fiesta está buena y tú estás pasando horas afuera, hay que estar dispuesto a no entrar, porque hay riesgo de que pasan cosas. Claro. No perder tu convicción. Claro. Sí. Claro. Oye, Dale. No, tú dale tú. Lo ¿Cómo, mío es lo último. ¿Cómo pasa, por ejemplo, especialmente en estas empresas que son más small cap, ¿Mm? que empiezan, como son de largo plazo, también son decisiones más mediano plazo, que empezáis a ver un desgaste, empiezan a cambiar los números, tenés una posición fuerte dentro de la empresa y querés salirte al final? Claro. Ahí hay que, o sea, si uno tiene una posición relevante, hay que más o menos trabajar el bloque. En general, los controladores, en Chile y Latinoamérica pasa mucho que las empresas tienen controlador. Y esos controladores tienen 2/3 de las acciones y es una cosa familiar y de repente el controlador incluso ni siquiera son ellos los que son los managers. Ni siquiera tienen un manager profesional. Entonces están muy encariñados con el negocio. Entonces eso es malo tal vez por la liquidez, pero es bueno cuando uno quiere salir. En general los controladores están dispuestos a comprar tu participación. Pero lo que nos ha pasado a nosotros, más que eso, cuando uno invierte en activos buenos, la salida en general no se da por bolsa, se da porque viene un comprador estratégico y compra la acción, compra la empresa. Viene una plataforma regional que quiere entrar a Chile. Claro, pero ese es el lado positivo. O sea, cuando todo sale bien, por así decirlo. Claro, es que eso es lo que nos ha pasado. Esa es la idea de... Esa es la tesis. Esa es la tesis. O sea, hay 3 salidas. Esa, que es la que más se nos ha dado, y eso pasa en nuestro portfolio 1 o 2 veces al año. Y si hubiera el promedio por 30 años, va a ir guerra de control, compradores internacionales, o alguien que decide cerrar la empresa y de ahí una salida, un exit, que es más una transacción M&A. 2, salir por el bloque, porque hay más interés y uno cree que la acción ya corrió su curso y tal vez, como tú dijiste, el negocio cambió y ya no tenéis la convicción para... Si tengo una posición de 3% y yo sé que ya no la quiero llevar a 5 porque algo cambió, estoy dispuesto a salir y podéis salir por bolsa y ahí tiene que ser un bloque que hay que trabajarlo y encontrar el comprador, eso toma tiempo. Y 3, una tesis fallida, una inversión que realmente no resultó y ahí eso es más difícil. Pero en general hay que tratar de minimizar eso y que sean posiciones pequeñas. Que es parte de la tesis de inversión, en definitiva. Claro, que ahí se rompió la tesis, apostaste a algo que no pasó, claro. Vino un disruptor, Sí, alguien te ganó el market share. No necesariamente porque cambió la... O sea, que tu tesis no se validó, sino, como dices tú, un disruptor de mercado a los 5 años y cambió la tesis. Cambió el no, modelo no de negocio. No es nada malo con la hipótesis de inversión, Claro. sino que hay que salir finalmente. Claro, por suerte, estas salidas estratégicas, y no tengo mis slides acá, pero tenemos un historial de por año, qué ha pasado, cuánto ha dado, y en general, si son empresas buenas, componen el capital y crecen en el tiempo, y más encima, por arriba de eso, cuando llega el comprador te paga un premio. Y ese premio es 30-40% más o menos del valor en bolsa antes del día que se anuncia la transacción. Entonces, empresas que van creciendo al 20% por varios años y después vienen 30% por arriba. Esa es como una salida natural del fondo Pionero. Tenemos este fondo Large Cap que es más contra el IPSA, es más venture, más táctico. Pero Pionero juega más o menos en eso. Y el juego es, así como tenemos 1 o 2 salidas de posiciones del portfolio al año, 1 o 2 nuevas ideas. Entonces, no es para todo el mundo. Imagínate, tú estás lleno de ideas, querés ser súper activo y es sentarse a leer, a estudiar, nos juntamos con todo el mercado, cubrimos todo el mercado, pero disparamos la pistola una vez al año. Hay gente que se aburre. No es, hay que tener el mindset, no es para todo el mundo. Oye, Edgardo, y para ir finalizando, ha estado entretenidísima la conversa. A todos les preguntamos lo mismo. ¿Cuáles, en términos personales, han sido las inversiones acertadas y las que han salido mal? Y siempre aparece la misma sonrisa porque uno se acuerda de las historias que quizás no son porque hay muchas. Claro. Así que ahí es lo que nos puedas contar. ¿A nivel personal? Sí. Idealmente, sí, lo que se pueda. Sí.
Bueno, partamos por las malas. Siempre. Sí. Que son las que uno tiene más patentes. De las que te acordáis uno más. trata Sí. de olvidar. Cuando estaba trabajando en este fondo Brooklyn Capital, el que partimos de cero, y con toda esta temática de estos e-commerce, internet, software, bla, bla, descubrí, en mi opinión, la mejor compañía del mundo. Una compañía sueca que se llama Evolution. No sé si la conocen, pero ellos desarrollan juegos de apuestas para los grandes proveedores de apuestas, los DraftKings o MGM. Cuando tú te metías a la app a jugar, a apostar de esos juegos, Evolution es el que diseña todos esos juegos para todas las empresas. Y tiene, no sé, 70% de market share en ese nicho. Ese nicho es una industria que crece, porque apuesta en el mundo físico crece poco, pero el mundo de internet está creciendo muy fuerte. Y en el nicho de Evolution, que es apuestas en vivo, que hay un animador, que no es con las cartas que es programático y siempre sentís que te estás estafando. Hay un juego, hay un viaje, hay realidad aumentada, son juegos bien choros. Hay mucha gente que se conecta a ver estos juegos y no los juega porque son entretenidos. Entonces tienen un componente de entretención, un componente de apuesta. Tú ya me estás contando la historia y me parece una muy buena tesis de inversión. Es una muy buena. 70% de margen de EBITDA. ROIC incrementales de 100%. La industria crece, la empresa crece. La descubrimos en el fondo, invertimos. Vino la pandemia, todo el mundo se fue a digital. Claro, esta cuestión hacía, reportaba resultados y todos esperaban 100 y reportaba 200. El otro va de 100 y 200 y la cuestión subía. Principal posición del fondo. En ese fondo no teníamos, o sea, yo como analista podía invertir mi capital en el fondo y podía invertir mi capital en lo que yo quisiera. No teníamos esas restricciones en moneda. Si yo opero en Chile, no puedo invertir directamente en Chile para evitar conflictos de interés. Tenéis que invertir vía el fondo. Entonces yo empecé a invertir en esta empresa y nos fuimos, hizo 3 por y el mejor negocio, y el mundo crece y todo esto lo hicieron en Europa, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos, que es un mercado muy regulado, no permitía apuestas online. Las permite para deportes, pero todavía no se destapa. Entonces, todo esto que está pasando, incrementar márgenes, totalmente dominante, había un competidor, se lo compraron, pasó el regulador, tenía todo para ganar y toda la oportunidad de destapar Estados Unidos para seguir creciendo. Un all-in, salió muy bien al principio, pero no, todo esto para contar que al final todo tiene un precio. O sea, la empresa no ha parado nunca de crecer y es más dominante que nunca y los EBITDA siguen creciendo, genera un montón de plata y te reparte dividendos, si le sobra plata hace buyback, no invierte tanto CAPEX porque tiene licencias, está muy protegida, pero ya todo el mundo eso lo supo. Claro. Eso estaba en el precio. Entonces yo empecé comprando acá y seguí comprando y cuando ya estaba muy caro seguí comprando. Y al final el precio tenía contenido todo lo que iba a pasar los próximos 4 años. Entonces al principio me fue muy bien y después me pegué un porrazo porque la empresa siguió haciendo delivery, pero esta era demasiado cara. Y si uno mira, no sé, del 2020 al 22 ganar harta plata y del 22 al 25 no ha hecho nada. Claro. Entonces al final esto de enamorarte del negocio, de la empresa, hubo un momento, aunque el negocio es muy bien, siempre ha sido un muy buen negocio, pero no era una muy buena acción. Lo fue y después se pasó de rosca y mirando para atrás yo hay un punto bien claro que debía haber salido arrancando y no haberme perdido esta normalización, claro. Y capital inmovilizado, ¿no? Claro. Y sobre el peak ahora bastante abajo, punta a punta arriba, porque partimos de muy abajo, pero tal vez ¿qué hubiera hecho con esa plata estos últimos 4 años? Acciones chilenas. ¿Qué? Acciones chilenas. Sí. Pero bueno, ahí fue una buena apuesta profesional de venirte a Chile. Sí. Y otra mala que ahora está haciendo mejor. Cuando yo trabajaba en moneda la primera vez, hubo un practicante que estaba muy metido en criptomonedas. Y ahí estaba, esto 2016, la revolución de los ICO, a partir de Ethereum, 2015, 16, la revolución de los ICO. Entonces, para hacer como un IPO de empresas, pero para listar una cripto necesitaba Ethereum, que era como la moneda de pago, para listarlo. Entonces ahí nos metimos y yo recuerdo que compré Ethereum la primera vez a $30. Eso hoy día vale $4.000. Lo compré a 30, a las 2 semanas eran 60. 100%, unas pocas lucas, los vendí. Después compré con esa plata, más plata, desde 3 meses más tarde la cuestión seguía para arriba, se compró 80 y lo vendí a 160 al mes. Y ahí dije, soy seco, soy el mejor inversionista, pero esto está medio burbujoso, así que lo vendimos. Y hace como 2 años, hace como 2021, cuando el Ethereum llegó al máximo histórico, que ahora va camino de vuelta para allá,
fui a mirar cuánta plata vendí en ese momento que hubiera sido hoy. Claro, pues estáis viendo costo-oportunidad. Claro, entonces... Ahí Claro. es más que nada un error de omisión, de no haberte mantenido quizás por Sí. un largo tiempo. Sí, claro. Ahí el mensaje es convicción, pues estáis timbiando más que Al una principio convicción real. me sirvió sí para meterme bien en ese mundo. Estaba full, más que la moneda, no, o sea, para mí no es una moneda, o sea, es tecnología, software que va a permitir ciertos casos de uso. Entonces ahí me metí, entendí, yo creo que ahora es real. Claro. Y ahora ese fue el primer ciclo. El segundo ciclo me pasó, ya lo entendía, me monté con fuerza, esta cuestión cayó 80, 90, 85%. Me monté en Ethereum, ya estaba en Estados Unidos, tenía lucas, se fue para arriba con todo, no sé, multiplicó 5 por, y ahí el error fue no haberme bajado, porque no estaba enamorado de esta tecnología. Y fue de 4 lucas y se cayó a 800. Claro. 4007, de hecho, a 800. Y ahora viene el tercer ciclo, y Ahora ahora sí. estoy bien montado, y ahora espero saber a dónde salgo, y esta película ya la he visto. Entonces vamos Esto ya lo he visto 2 veces. Claro, lo he visto 2 veces. La primera me salí muy antes, la segunda no me salí nunca y me comí para abajo el 80%. Y ahora vamos para arriba, in profit, ganando y viendo cuándo Oye, salir. ¿cómo, ya que tocaste el tema cripto, que siempre es algo burbujeante, yo creo que para todos los que nos escuchan, o sea, no porque nosotros estemos ahí, pero siempre es útil porque es una tecnología nueva, finalmente. ¿Cómo valorizáis? ¿Cómo tomáis la decisión de cuándo Sí. apretar el gatillo de salida, en otras palabras? O de Sí. entrada. Porque decís, Hay varios- esto está bueno, hay que comprar. Claro. O esto está, sabéis que ya está caro, hay que salir como en una acción que tú decís, el PEU está, no sé, pues normalmente Claro. está en 15, está en 30, Sí. está parando de crecer. O sea, Hay- tenéis métricas para analizar Sí. acá. ¿Cuáles son tus métricas? Hay de análisis? varias métricas, pero tiene que ver con qué token o qué red. O sea, hay redes que son la red donde tú programas uno software. Hay aplicaciones arriba que también tienen token. Entonces, primero hay que entender, son cosas distintas. Otra cosa, hay más de 1 millón de tokens en el mundo. Hay como 20.000 que son aplicaciones. Y yo creo que muchas de esas, porque el código es abierto, yo puedo copiar el código, le cambio una línea y creo mi moneda. Mi moneda, que es la representación de la aplicación o de la capa del network que estoy ocupando. Entonces hay que limpiar de muchas cosas y ahí te das cuenta que realmente del millón de cuestiones hay como 6 modelos de negocio nuevos. Y el que yo, Ethereum, que es el que me gusta, por otro lado hay Bitcoin, que es distinto, pero Ethereum, tú puedes ver la actividad en la red, de todas las transacciones que se hacen, el 80%, o sea, yo para mandar algo o hacer una interacción, ya sea monetaria o un NFT o algo, necesito pagar, y eso, la moneda para pagar eso es ETH. Y esto tiene un mecanismo que el 80% de esos pagos se destruyen. Entonces, al hacer eso, es como que la red estuviera haciendo un buyback permanente. Entonces, está diciendo un buyback. Después la red la tienes que correr, y para correrla alguien tiene que estar dispuesto a poner su computador para analizar todas las transacciones, validarlas, y por hacer esa pega te pagan una nueva emisión. Entonces, si tú eres validador, hay como un dividendo. Entonces, todos los fees son como el ingreso, después todos los costos los corren los validadores, y el costo de pagar eso es la nueva emisión que diluye a los accionistas. Al final podéis llegar a un modelo en que hay utilidad, y esa utilidad le podéis poner un múltiplo, y a mayor actividad en la red, o sea, mayores nodos, mayor actividad, tú podéis pricearlo como si fuera una acción tecnológica. Esa es una forma de hacerlo. La otra, o sea, yo triangulo varias cosas, eso uno. Después, Bitcoin, por ejemplo, no tiene eso. Bitcoin, los que corren la red, que son los mineros, por hacer la pega, todos compiten por quién codifica las nuevas transacciones en un nuevo bloque. El primero que lo hace, que resuelve un problema matemático, se gana la nueva emisión. Y ese es un dividendo para una persona, pero la red no paga dividendo. Y por ende no llega a un nivel de utilidad, no podía hacer esto. Entonces yo triangulo. ¿A cuánto llegó Bitcoin en el ciclo pasado? Porque en mi opinión, Bitcoin tiene una sola función, que es enviar-recibir. Enviar-recibir, y tú te metías a la base de datos y lo único que te dice es quién tiene qué cosa. Entonces, es bien noble el código, es bien innovador, pero es bien simple. Y Ethereum es eso, y toda la plataforma, que los smart contracts, que al final son reglas, suena muy sofisticado, pero yo programo, si hago esto, pasa esto. Son reglas, if, then, no sé qué cosa.
Y esa simple regla te permite generar aplicaciones, juegos, NFTs, aplicaciones financieras, mercados descentralizados, prestar plata, un montón de cosas y se nos van a ocurrir más que ni siquiera hemos pensado, replicar el sistema financiero. Entonces, para mí es la función de Bitcoin y mucho más. De hecho, todas las stablecoins, la mayoría están programadas en Ethereum. Entonces, más actividades de stablecoins son más fees para Ethereum que se van a destruir y un buyback más grande. Más NFT o juegos, la gente más tradea, más transacciones y es lo mismo y esa utilidad crece. Y más el almacenamiento de valor, que la gente dice Bitcoin oro digital, algo de eso podría agarrar Ethereum. Entonces vais poniendo capas de uso y llegamos a un valor más o menos dividido, como hay un número de tokens que es definido. Puede llegar a un número que debería valer tanto, o es un rango más que nada, no es un número no, firme, pero podéis más o menos triangular. Pero podéis pensar en un fair value. Podéis pensar en un fair value, sí. El Bitcoin, yo creo que la forma... El Bitcoin es más difícil en ese sentido. Sí, antes lo que hacían, calculaban el hash rate, que es la capacidad de cómputo. Este es el computador más potente del mundo. Tiene más de 1 millón de computadores conectados. Bitcoin, pero sirve para esta función que es solamente codificar esto y al final te mando o recibo. Entonces antes lo que hacía la gente, ¿qué capacidad de cómputo tiene? ¿Cuánto me costaría comprar esos chips y esos computadores de cero más la energía? El costo de reposición de toda esta red. Y eso hoy día es como 60, 70 billions, pero Bitcoin vale 2 trillions. Entonces ya esa métrica no funciona. Por mucho tiempo ya muy alineada. ¿Ya no funciona porque hay un sobreprecio? ¿O porque... No funciona porque totalmente agarró superpoderes que ya es reserva de valor y ya estamos compitiendo en categorías como el oro digital. Se están metiendo antes era muy retail, ahora están los institucionales y ahora vienen los fondos soberanos y hay países que están empezando, está esta reserva estratégica gringa. Entonces, al ser un activo limitado y la demanda crece y crece, el precio puede ser cualquier cosa. Bien, Edgardo, ha sido tremenda conversación, nos hemos extendido más de lo habitual, pero muy necesario porque la verdad que tu conocimiento ahora lo dejaste más claro con todo este conocimiento de las criptomonedas, que es muy valioso. Así que muchas gracias por estar acá en nuestro podcast. Ojalá podamos conversar en un futuro más cosas, la verdad que quedó mucho por hablar. Y como siempre agradecer a todos los que nos siguen, a todos los que nos acompañan semana tras semana en el canal de YouTube, en la cuenta de Spotify y también en Apple Podcasts. Así que síganos, compartan la información y como siempre trataremos de sorprenderlos con un gran invitado como fue hoy día Edgardo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Gracias, Chao, chao. Chao.